Bueno, vamos a ir a la cuarta avería. La cuarta avería se trata de lo siguiente. Según el reglamento electrotécnico de baja tensión, no se pueden mezclar nunca en fase y neutro diferentes circuitos. ¿Cómo nosotros podemos hacer una comprobación lo más simple posible para comprobar que no haya efectivamente ningún neutro en ninguna fase de ningún circuito mezclado? Aquí tenemos en este ejemplo un grado de electrificación básica en el que tenemos los 5 circuitos del C1 al C5. Lo que haremos es lo siguiente: cogeremos nuestro polímetro en función de voltímetro, nos iremos a cualquier toma de corriente de un circuito cualquiera. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que tenemos, nos podríamos ir a la cocina. En la cocina sabemos que tienen que ir los 5 circuitos, según el reglamento electrotécnico de baja tensión, en la instrucción técnica complementaria número 25. Bueno, pues lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ver si el circuito C2, a modo de ejemplo, que en la cocina sería el extractor y el frigorífico, que están representados aquí por estas tomas de corriente. Vamos a comprobar si este circuito tiene alguna mezcla de fase o neutro, aquí lo tenemos, con algún otro circuito. Pues lo que haríamos es lo siguiente: con todos los pías cerrados, en posición de arriba, con la maneta hacia arriba, vemos que está correctamente la tensión ajustada, 230 voltios, estamos midiendo entre el borne fase y neutro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: si bajamos aquí el C2, vamos a ver lo que ocurre. Esto sería lo que me tendría que dar. Si me da 0 voltios, significa que no hay ni fase ni neutro de ningún otro circuito que esté mezclado con el C2. Si aquí me diera en el voltímetro una medida entre 0 y 10 voltios, significa que sería el neutro de algún otro circuito el que está mezclado con el neutro del C2. Si me diera una medida en el voltímetro de entre 10 y vamos a poner 40 o 50 voltios, significa que lo que está mezclado sería la fase. ¿Cómo? Vamos a comprobarlo, por ejemplo. Mira, el C2, ahora mismo podríamos abrirlo los 5 circuitos, se me quedarían a 0, no hay mezcla de ninguno de los otros 4 con C2. Vamos a ver qué ocurriría, por ejemplo, en el C4. Vamos a hacer el mismo procedimiento con los 5 circuitos en posición de cerrado. Metemos aquí en el C, aquí tenemos, en el C4 tenemos 230 voltios y vamos a ver qué ocurre cuando bajo el C4. Cuando bajo el C4 vemos que me está marcando 54 voltios. Esta tensión que me marca va a depender de la calidad de la resistencia de la toma de tierra del edificio en el que estemos trabajando. Contra más baja sea la resistencia de toma de tierra, significa que esta tensión va a ser más pequeña. Bueno, vamos a ver, ¿y ahora cómo comprobamos con qué circuito está mezclado el C5? Vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Nos venimos acá y lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente: vamos a ir dejando sin servicio cada uno de los 5 circuitos. Por ejemplo, voy a ver por el C5. Si yo bajo el C5, si yo abro el circuito C5, vemos que no, que sigue dándome todavía un valor de tensión muy alto. Entonces, lo que hago es lo siguiente: bajo el C3. El C3 tampoco está mezclado con el C4. El C2, que es de la misma sección, tampoco. Vemos que no está conectado con no está mezclado con el C4. ¿Esto qué significa? Pues que el C1, cuando yo lo baje, esto se me tiene que poner ya obligatoriamente a 0 voltios. Si yo doy servicio al C2, al C3 y al C5, vemos que se me sigue manteniendo a 0 voltios. Vamos a comprobar, dando servicio al C1, que verdaderamente este es con el que tengo una mezcla. Y como esta tensión es muy elevada, significa que lo que se me está mezclando sería la fase. Modo de solucionar ahora el problema: lo que haremos es lo siguiente. Ya sabemos que tenemos que buscar una mezcla de una fase entre el circuito C1 y C4. Pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a dejar sin tensión nuestro cuadro de protección y nos vamos a ir y vamos a ver la trayectoria que hay desde el cuadro general de protección hasta donde tengo, en este caso, la toma de corriente del C4, que son menos que la del C1. Porque la C1 llega a toda la estancia de
de mi vivienda. Entonces vemos que según la trayectoria, esto lo tendríamos que hacer de forma análoga en nuestra vivienda. El C4 lo tenemos aquí en la cocina, los tres del C4 son estos, van a esta caja de conexiones, de esta caja de conexiones hay una conexión a esta caja de conexiones que es mayor, que es la principal de distribución, y luego de aquí van al cuadro general de protección. Bueno, pues podríamos empezar aquí, a ver si hay alguna mezcla entre el circuito C1 y C5. Vamos a seguir aquí, por ejemplo, el circuito el C1 y el C4. El C4 vamos a seguirlo, sería esta de aquí. Seguimos la fase del C4, que es la que nos interesa. Vemos que aquí la fase del C4 va directamente por su tubo. Aquí no está mezclada la fase del C4, va por el tubo correspondiente, que lo tenemos acá arriba. Perfecto. Por lo tanto, vamos a cerrarlo. Ahí no están mezclados. Yo cierro mi caja de conexiones y lo que voy a hacer es desconectar. Aquí tenemos. Vamos a desconectar, desatornillar esta caja y ya podemos nosotros anticipar que no hay más remedio que aquí estén unidos los fases de C1 y de C4. Es decir, que tiene que haber hilos de 1,5 milímetros unidos con hilos de 4 milímetros. Porque ahora lo podemos comprobar. Damos sin tensión, comprobaríamos aquí. Traemos la ficha de conexiones en concreto y aquí lo podemos observar como tenemos las fases de C1 y las fases de C4 unidos. Lo que haríamos es desatornillar la ficha de conexión y aquí insertaríamos el C4. Vamos a comprobar ahora que está corregido el defecto. Si nosotros cogemos, ahora damos servicio, comprobamos el C4, ahora cuando dejemos sin servicio el C4, automáticamente me pasa a 0 voltios. Hemos comprobado que esto sería lo correcto. Ahora ya podemos decir a ciencia cierta que no hay mezcla de fase ni de neutros del circuito C4 con ningún otro circuito, teniendo servicio en los otros restantes 4 circuitos y dejando el C4 abierto. Vamos a comprobar ahora que no hay mezcla de fase y neutro del circuito C1 con ningún otro circuito. En este caso, para los circuitos C1 podríamos, ya que lo tenemos aquí más accesible en los tableros, podríamos, por ejemplo, alimentar a este punto de luz. Tenemos los 230 correspondientes a la carga y ahora cuando nosotros dejemos de alimentar el circuito C1, vemos que está 0 voltios. Esto significa que no hay mezcla de fase de neutro del circuito C1 con ningún otro circuito. ¿Correcto? Pues así haríamos con cada uno de los circuitos. Vamos a comprobar con C1, ahora vamos a comprobar con C2, 0 voltios, vamos a comprobar con C3, 0 voltios, vamos a comprobar
con C4, 0 voltios, y vamos a comprobar con C5. C5 lo tenemos acá, estamos 0 voltios, de 230 a 0. Bueno, pues esta es la manera de contrarrestar una de las averías más frecuentes que tenemos en una instalación eléctrica. Desde el punto de vista de seguridad, el gran problema que podemos tener cuando nosotros nos encontramos con esta avería es la siguiente. Imaginamos que nosotros tenemos ahora mezclado, como teníamos anteriormente, la fase del C1 y del C4. ¿Qué ocurriría? Pues muy fácil. Si yo estoy realizando una avería porque uno de los electrodomésticos con agua del C4, lavadora, lavavajillas y termoeléctrico ha sufrido una avería, pues yo ahora resulta que quiero dejarlo sin conexión eléctrica, pues lo que haría es bajar mi interruptor magnetotérmico del circuito C4 de 20 amperios. ¿De acuerdo? Cuando lo bajo, el circuito se abre, entonces supuestamente aquí, al manipular, debería haber 0 voltios. Y sin embargo hemos visto que había 70 y tantos voltios. Pero es que esos 70 y tantos voltios, si yo hubiera medido entre la borna izquierda, fase y toma de tierra, serían 230, como hemos visto, por ejemplo, en la primera avería. Es decir, que se podía haber producido un contacto eléctrico indirecto con el usuario que esté trabajando aquí de 230 voltios entre fase y tierra, porque en realidad estaba internamente conectado con la fase del circuito C1. Y el C1, como podemos comprobar, sí está cerrado. Por lo tanto, nos podría haber ocasionado intrínsecamente un peligro el hecho de estar manipulando este circuito eléctrico. Muy bien. Bueno, vamos ahora a ver el problema de la avería número 4. Esta avería sí es una avería en sí, una avería que tiene una implicación de seguridad muy importante y es una avería que sí nos conviene comprobar en la instalación eléctrica de una vivienda, porque nos puede complicar bastante. Se trata de que haya una mezcla de fase y neutro entre circuitos distintos. Según el reglamento electrotécnico de baja tensión especifica, no se pueden mezclar fase y neutro de diferentes circuitos a lo largo de una parte de mi instalación eléctrica, es decir, tienen que ir siempre separados. Por ejemplo, si nosotros ahora mismo que tenemos servicio en los 5 circuitos en este cuadro que nos está sirviendo de ayuda, si nosotros, por ejemplo, nos vamos al circuito C2, que es este de aquí, la cocina, por ejemplo, mirad, el C2, ahora mismo si yo mido entre borna de fase y neutro en mi toma de corriente, me tiene que marcar lo que me dice 230 voltios. Si yo abro el circuito, me da 0 voltios. Eso significa que está correctamente dispuesta, es decir, que no hay mezcla de fase y neutro del circuito C2 con ningún otro circuito. Muy bien, esto estaría correcto. Pero vamos a comprobar, por ejemplo, ahora el C4. Si yo me voy aquí a la cocina, C4, miro, por ejemplo, en esta toma de corriente, si yo miro el C4, aquí está. Si yo ahora lo que hago es medir en el circuito C4, en la borna de fase y neutro, tengo 230 voltios con mi interruptor magnetotérmico cerrado. Si yo lo abro, vemos que tenemos una tensión muy alta, 54 voltios. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay una mezcla de fase neutro del circuito C4 con algún otro circuito. Lo primero que vamos a localizar es qué circuito es el que está induciendo o con el que está mezclado el circuito C4. Por ejemplo, vamos a empezar por el C5. El C5, vemos que si yo abro el C5, todavía sigue habiendo tensión en borna de fase y neutro. Si yo bajo el C3, tampoco está mezclado. El C2 tampoco está mezclado, por lo tanto al C1, cuando yo lo abro el circuito C1, significa que tiene que estar 0 voltios. Vamos a dar servicio a C2, a C3 y a C5. Pues comprobamos que tengo 0 voltios. Por lo tanto, ya sé que está mezclado o fase o neutro de C1 y C5. Si ahora le doy servicio a C1, puedo comprobar
si el que está mezclado es la fase o el neutro de la siguiente manera. Como hemos dicho anteriormente, cuando yo instalo una toma de corriente, siempre en la parte izquierda tengo que conectar el fase y en la parte derecha, la borna derecha, el neutro. Por lo tanto, si yo mido entre fase y tierra, siempre y cuando, claro, esté conectado a la tierra de forma correcta, vemos que tenemos en esta toma de corriente 230 voltios. Y esto es así porque tenemos un sistema de distribución TN, como hemos visto en la primera avería. ¿Qué ocurre ahora? Pues que el que tiene mezclado, vamos a comprobarlo, es el fase. Entre neutro y toma de tierra tengo 45 voltios. Pero entre la toma de tierra y fase tengo los 233. Pues con esto ya sé que lo que está mezclándose ahora mismo en esta en este circuito C4 es la fase del C4 y del C1. ¿Manera de solucionarlo? Pues entonces tengo que seguir el recorrido que hay de la caja de conexiones hasta el circuito C4, porque el C1 llega a toda la estancia. Podemos acotar más fácilmente con el C4, porque como máximo son 3 tomas de corriente, lavadora, vajilla y termo. Como en este caso tenemos las 3 en la cocina, es muy fácil de seguir, porque estas 3 tubos llegan a esta caja de conexiones que está en la cocina y luego nos encontramos con esta caja principal y hay una conexión. Entonces lo que haríamos es lo siguiente: verificaríamos aquí que el C4, la fase del C4, primero vamos a abrir el circuito para que no haya ningún problema. El C4 lo seguimos por aquí, tubo de 16, hilo de 4 milímetros, llega por aquí y vemos que el C4 aquí no está mezclado. Si no está mezclado, nos vamos al siguiente paso, que es esta caja de conexiones. Aquí la tenemos. Vemos el C4, aquí lo tenemos, está la ficha de conexiones y vemos que hay hilos de 1,5 con hilos de 4 milímetros mezclados en la misma ficha. Por lo tanto, esto no puede ser. Esto no está permitido por el reglamento electrotécnico. Yo abriría el circuito, cogería mis 2 hilos de 1,5 milímetros y estos 2 hilos los tengo que separar en su propia ficha de conexiones. Esto debería de sanearlo. Y ya cogemos su propia ficha de conexiones. De conexiones. Y ahí está. Ahora ya podríamos comprobar que no debería de haber mezcla de fase y neutro en el circuito C4 con ningún otro circuito. Tenemos los 230 en el circuito C4 y ahora cuando abra el C4 pues tendría que estar ya a 0 voltios. Correcto. Como hemos podido comprobar, ¿de acuerdo? Esta sería la manera y el proceso de solucionar este tipo de averías. Desde el punto de vista de seguridad, esta avería trae muchos inconvenientes porque hemos visto que había un momento en que cuando estaban mezclados el circuito, la fase del circuito C4 y C1, había un punto en el C4 con su
interruptor magnetotérmico abierto en el que podríamos sufrir un contacto indirecto de 230 voltios entre fase y tierra. Por lo tanto, esto supondría intrínsecamente un problema de seguridad para el usuario. Esta sería la manera y el proceso de solucionar este tipo de averías.